Hoy nos enfocamos entonces en una tipología de modelos que se encargan de asumir como objeto de estudio la volatilidad y la correlación de las varianzas. Empezamos con los modelos Arch. Un primer discurso que estaremos planteando tiene que ver con las motivaciones, lo que motiva, lo que origina el estudio de modelos Arch. El común denominador en buena parte de los modelos que han visto tanto en econometría 1 como en econometría 2 y lo que hemos visto sin duda hasta ahora en nuestro curso de análisis de regresión y series de tiempo como asignatura optativa, ese conjunto de cursos tiene un común denominador. A saber cuál es que todos ellos han asumido que la estructura base para partir de la modelación econométrica tiene que ser lineal en sentido estricto. No obstante, cuando nos encontramos no linealidades, hemos venido haciendo diferentes arreglos en las variables con fines de linealizar los modelos. Esto puede realizarse a través de logaritmos naturales, por ejemplo, entre otras estrategias. No obstante, los modelos lineales son incapaces de explicar cierto número de elementos importantes comunes en información financiera y, por supuesto, en información que a ustedes como actuarios les interesa. Por ejemplo, dos elementos de los cuales no son capaces de asumir y de abordar adecuadamente los modelos lineales son los que tienen que ver con la distribución de los datos, a saber, la leptocurtosis es un elemento común en las series financieras. Básicamente en finanzas, la leptocurtosis es una tendencia, por ejemplo, de los activos para tener distribuciones que exhiben largas colas y un exceso de apuntalamiento en torno a la media. Este fenómeno en particular lamentablemente se pierde en cuanto a su potencial interpretativo con modelos lineales. Segundo elemento del cual nos enfocaremos el día de hoy, la volatilidad agrupada o el pooling de volatilidades en torno a la varianza de tus variables objetivo. ¿A qué nos referimos? En mercados financieros, como ustedes quizá lo hayan visto en otras asignaturas, hay una tendencia particular por enfocarse en estudiar la volatilidad. De forma específica, en varios mercados financieros, la volatilidad, por ejemplo, suele aparecer en grupos, en cúmulos específicos, de tal suerte que, por ejemplo, retornos, rendimientos largos de ciertos signos se esperan a seguir rendimientos largos, o pequeños retornos o rendimientos de cualquier signo tienden a seguir dinámicas también de bajos rendimientos. Este tema de la volatilidad lo estaremos explotando más adelante. Sin embargo, por ahora plantearemos que la volatilidad en las variables, por ejemplo en los rendimientos, es un tema que lamentablemente las estructuras lineales, incluso en series de tiempo, se han perdido de análisis. Trataremos de rescatar ese aspecto. ¿Por qué? Porque en realidad los modelos de volatilidad son muy prácticos, son muy comunes en la lógica del estudio de variables financieras, de variables actuariales, como por ejemplo, para tratar de modelar y pronosticar la volatilidad de un mercado de activos, precisamente tendríamos que retomar la dinámica de esas volatilidades para pronosticarlas a través del tiempo. La volatilidad cuantificada a través de la desviación estándar o a través de la varianza de cierta variable, por ejemplo, los rendimientos de un activo, esa volatilidad suele usarse como una medida específica de los riesgos en los cuales se incurre en la inversión de ciertos activos financieros, de tal suerte que en sí, sigma, en un modelo econométrico o sigma cuadrada, suele ser una variable por sí sola de interés en modelación econométrica. Finalmente diremos que la volatilidad, por ejemplo, en los precios del mercado de activos, también entra directamente en ciertas fórmulas cruciales como el modelo de Black-Scholes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de derivar los precios de las opciones intercambiadas. Como verán entonces de forma específica en variables de índole financiera, la volatilidad, el sigma cuadrada o el sigma, si quieres verlo así, es un objeto de atención en particular y hasta este momento nosotros no hemos dedicado ninguno de nuestros modelos específicos para pronosticar, por ejemplo, volatilidades y tampoco para modelarlas en sí. Una motivación entonces para abordar los modelos Arch
es precisamente ese agrupamiento de volatilidades o la conformación de pooling en torno a las probabilidades. Y para ello, entonces observamos el siguiente gráfico. Hipotéticamente pensemos que tenemos el acceso a cierta clase de rendimientos con base en una fuente de información como Standard Poor's. Aquí tenemos el reporte de rendimientos global de Standard Poor's entre agosto 2003 y agosto 2013. Si ustedes observan, el histórico de los rendimientos se ha venido comportando de manera estable entre el año 2003 y el año 2007. En 2008 específicamente es cuando ocurre una crisis en particular que origina que los rendimientos de Standard Poor's se comporten de manera totalmente errática. Aquí estamos observando que la volatilidad explota. Una vez que ocurre esa etapa crítica, entre principios del 2008 y el mes de junio, de julio incluso del 2009, esa volatilidad en los rendimientos de Standard Poor's diarios tiende a estabilizarse de nueva cuenta. Hay una potencial volatilidad que crece entre 2009 y 2010, se estabiliza y en 2011, como lo pueden observar, nuevamente ocurre una ligera volatilidad en la dinámica de los rendimientos de Standard Poor's. Lo que podemos reflexionar entonces es que desde la disciplina actuarial quizás sea bastante atractivo pensar en cómo modelar el comportamiento de esas volatilidades asociadas a una variable específica Y. Que la volatilidad aquí entonces podríamos asumirla como un fenómeno que está autocorrelacionado a través del tiempo. Y ese es el espíritu que fundamenta a la modelación ARCH. De tal manera que entre las motivaciones de asumir modelos ARCH, así como GARCH, tiene que ver en torno a definir como objeto de interés en la modelación al valor sigma cuadrado asociado a una variable específica Y en tu modelo econométrico. Adicionalmente, este tipo de modelos, tanto los ARCH como los GARCH, suelen ser útiles sobre todo para darle un tratamiento alternativo al tema de las no esfericidades en los errores o en las matrices varianzas covarianzas de los errores, un tema que seguramente ustedes vieron en Econometría 1 cuando revisaron, por ejemplo, casos de no esfericidad en la matriz varianzas covarianzas de los errores, a cuales nos referimos a la autocorrelación y a la heterocedasticidad. Por ello entonces el modelo ARCH suele ser entonces una estrategia adecuada que nos permite incorporar esta serie de comentarios que hemos venido definiendo. Tópico 1, que será objetivo en los modelos ARCH, tratar de modelar la dinámica de las varianzas. Tópico número 2, vamos a imputarle a esas varianzas un comportamiento particular, a saber, tendríamos entonces que plantear los modelos ARCH con la siguiente característica. Un modelo ARCH está asumiendo que tu distribución de las varianzas del término de error son, en primer lugar, heterocedásticas. En segundo lugar, esa heterocedasticidad es condicionada a un proceso autorregresivo. De tal suerte que ese modelo estará cuantificando si una estrategia particular para asumir cómo se comporta tu sigma cuadrada en el modelo base o tu modelo de interés y le va a imputar entonces una distribución heterocedástica condicional autorregresiva. Entonces, la característica crucial de los modelos ARCH es que sigma cuadrada de t, la varianza del término de error a través del tiempo, será simplemente esta varianza condicionada dada su dinámica en el primer rezago, su segundo rezago, su tercer rezago, etc. Si retomamos la definición de la varianza del término de error como el momento 2 alrededor de la media para el término de error, decimos que esa varianza es condicionada a lo que ocurra con el error rezagado un periodo, el error rezagado dos periodos, etc., etc. O bien, apelando a que la media del error es nula, finalmente nuestra varianza del término de error la asumiríamos como el momento 2 alrededor del origen para el vector de errores, pero esa varianza es condicionada a lo que ocurre un rezago atrás, dos rezagos atrás, tres rezagos atrás, etcétera, etcétera. Si ustedes observan entonces, lo que estamos implicando es que la varianza de tu error es condicionada de manera heterocedástica a un proceso autorregresivo de la propia dinámica del término de error. No perder de vista que el insumo crucial para esto es un modelo básico,
el modelo que de aquí en adelante determinaremos como el modelo del valor esperado condicional. Vamos a plantear esto de manera quizá más específica. Lo que trataremos de parametrizar es precisamente la dinámica de esa varianza condicional. Lo que establece el modelo ARCH es que tu modelo base para generar esas variaciones en sigma cuadrada a través del tiempo puede ser esta combinación específica. Alfa 0 jugando el rol de un intercepto y alfa 1 jugando el rol de una pendiente asociada al término cuadrático rezagado, un periodo de los residuales ET. Este modelo en particular es un modelo denominado ARCH1, debido a que la varianza condicional depende únicamente del primer rezago del residual cuadrado. Este modelo específico está asociado, decíamos, a un insumo principal. ¿Cuál es ese insumo principal? Es el modelo estructural de interés. Es decir, ahora lo que trataremos de asociar a ese proceso autorregresivo heterocedástico, vamos a asociar eso a una ecuación inicial. Pensemos que tu modelo origen, tu modelo estructural, es un modelo que tiene, sí, una variable dependiente, puede tener una variable explicativa, dos variables explicativas, puede tener n variables explicativas. De tal suerte que este modelo 1 será para nosotros el llamado modelo de la media condicional. Ese es el insumo a través del cual extraeríamos la varianza de los residuales para modelarla a través de un proceso heterocedástico autorregresivo. Y esta ecuación número 2, que es precisamente la que define la estructura del ARCH1, le llamaremos el modelo de la varianza condicional. Estaremos trabajando entonces al mismo tiempo dos ecuaciones para modelar uno. En primer lugar, tu objeto de estudio general, que es el modelo condicional de la media, pero a ese modelo también le vas a incorporar otra estructura para modelar la varianza condicional, que es la que tenemos aquí abajo. En general, un modelo ARCH de orden Q puede ser expresado como sigue, acorde a la estructura del trabajo original planteado por Engel en el 82. A saber, tu modelo estructural puede ser un modelo multivariado, aquí lo estamos pensando con dos variables explicativas, y asumes que los residuales que genera este modelo tienen un proceso heterocedástico. Entonces tu función heterocedástica h te dirá que la varianza sigma cuadrada de los errores tiene una estructura cuya naturaleza es condicionada a través de un proceso autorregresivo de orden Q. La naturaleza del proceso autorregresivo de orden Q implica que la varianza contemporánea de los residuales depende de la varianza observada un periodo atrás, dos periodos atrás, tres periodos atrás, Q periodos atrás. De ahí entonces que definamos a estos modelos como modelos autorregresivos condicionales heterocedásticos, si quieres verlos así, o modelos ARCH. Estos modelos, notar que tienen entonces el objetivo de estimar la volatilidad sigma cuadrada dependiente del tiempo, es decir, dependiente de un proceso autorregresivo observado en las volatilidades previas. Ese es el asunto con los modelos ARCH. Dos notas específicas son las que agregaremos ahora para destacar lo crucial de este tipo de modelaciones, que dicho sea de paso, ya no serán en sentido estricto lineales. A saber, los modelos ARCH en ocasiones despiertan como único interés la ecuación número 2, es decir, la nota 1 te dice, la virtud de los modelos ARCH es que a veces, más que enfocarte en esta ecuación, lo que tratas de pronosticar son precisamente la dinámica de las volatilidades. Esto en sí, lo decíamos hace unas diapositivas atrás, ya es un objeto quizá más interesante que el propio modelo de la media condicional. Y ello entonces nos permitirá generar pronósticos no solo para Y, sino además generar pronósticos dentro y fuera de la muestra para la volatilidad observada en la dinámica de los residuales asociados al modelo de la media condicional. La nota número 2 es que este modelo de volatilidad, a través de esta ecuación 2,
también podría estar incluyendo no solo esta estructura autorregresiva, no necesariamente va a tener esta estructura, debe tenerla sin duda, pero además es factible incluir en esa ecuación heteroscedástica regresores para considerarlos como parte del componente estructural de la volatilidad. Eso en realidad ya no es un ejercicio extraño, sobre todo si ustedes vieron cómo le daban un tratamiento a la función heteroscedástica en su curso de econometría 1. Típicamente, en los cursos de econometría 1, solemos decir que para modelar la heteroscedasticidad, sin duda que la varianza del error está condicionada a lo que ocurre con la dinámica de ciertos regresores que le influyen. Y aquí entonces podríamos enriquecer los modelos Arch con un modelo particular tanto autorregresivo como condicional heteroscedástico en función de diferentes regresores. De tal suerte que además de tener esta estructura autorregresiva, podrías agregar el rol de otro conjunto de regresores combinados linealmente como X, alfa, donde alfa, este es un alfa, será simplemente la combinación lineal de otro conjunto de regresores que pueden provenir de aquí y que también están influyendo en esta función condicional heteroscedástica autorregresiva. Eso típicamente nosotros lo trabajábamos en el curso de econometría 1, cuando veíamos violaciones a los supuestos de Gauss-Markov, como el tema de la heteroscedasticidad bajo un enfoque multiplicativo. Entonces, esas dos notas en particular destacan la relevancia de los modelos Arch y te darían el mensaje siguiente. Te ves llamado a utilizar modelos Arch cuando para ti, en primer lugar, es un objetivo modelar la volatilidad. No necesariamente la dinámica de la variable Y, sino su volatilidad implícita a través de sigma cuadrada, el sigma cuadrada asociado al término de error aleatorio de tu modelo de media condicional. Y dos, podrías entonces también hacer pronósticos de esa volatilidad más que concentrarte en generar pronósticos de los valores observados de Y. Observar esas diferencias cruciales que nos permiten ahora los modelos Arch. De tal suerte que esa es la notación típica que nosotros encontramos en los modelos Arch en la literatura, pero es factible que encuentres otra serie de notaciones cuyo objetivo, la verdad, me parece que tiene que ver con el simplificar el planteamiento de las ecuaciones. Por ejemplo, Wang, un clasicazo también de econometría financiera, plantea que los modelos Arch apelan a considerar que los utilizas cuando tus procesos estocásticos se denominan como autorregresivos, heteroscedásticos y condicionales. Esto en particular lo resume en las dos ecuaciones que tenemos aquí. Esta ecuación será para Wang, por ejemplo, la ecuación de la media condicional. Y te destaca, oye, aquí por simplicidad lo voy a dejar así, pero puedes agregar regresores al lado derecho de la ecuación. Esta ecuación, si observan, es prácticamente la misma que teníamos hace un instante. ¿Qué estamos implicando aquí? Que para Wang, tu modelo de la media condicional posee una particularidad en la distribución de los residuales. La media es nula, pero la varianza, si observan, ya no es constante. La varianza tiene un subíndice t, lo que te está revelando que esa varianza tiene una dinámica diferenciada a través del tiempo. ¿Y cómo le vas a imputar esa dinámica diferenciada o heteroscedástica? Se la vas a imputar a través de un valor esperado condicional en función de las varianzas observadas un periodo atrás, 2 periodos atrás, 3 periodos atrás, en general Q periodos atrás, resumidas a través de los residuales cuadrados rezagados Q periodos. Eso para Wang te está delimitando de una manera mucho más amable las ecuaciones 1 de la media condicional y 2 de la varianza condicional heteroscedástica autorregresiva. Entonces, esa es otra notación particular. Nosotros, la verdad, nos quedaremos por conveniencia, nos quedaremos con la primera, la que vimos en la laminilla pasada. Bueno, ya tenemos entonces idea de cuáles son las dos grandes ecuaciones que estaremos teniendo como objetivo en la modelación econométrica al estilo Arch. Ahora bien, la duda razonable es cómo saber
Cuando yo en un modelo econométrico en series de tiempo, por ejemplo, ¿cómo saber si yo estoy trabajando un modelo a lo mejor a la Almond, a lo mejor con un enfoque a la COIC, como lo vimos en los cursos? ¿Cómo saber incluso si en un modelo ARIMA o en un modelo SARIMA, además, tendría que asumir un enfoque ARCH? ¿Podría hacerlo libremente? O más bien tendría que validar que se cumplan ciertas condiciones específicas en la varianza de ese modelo 1, el de la media condicional, para saber si es adecuado aplicar un enfoque ARCH y asumir entonces que de ese modelo base que yo estoy trabajando pudiera existir un proceso heterocedástico, condicional, autorregresivo y potencialmente con un enfoque multiplicativo si tiene además otro conjunto de regresores, esa función sigma cuadrada. Bueno, sí podríamos hacerlo a través de la llamada prueba de Engel, a través de un multiplicador que es el multiplicador de Lagrange, cuya distribución es implícitamente una G cuadrada. Lo resumimos como el test Engel, Lagrange Multiplier, para validar si tu modelo inicial, que insisto, tu modelo inicial puede ser un modelo en series de tiempo con enfoque de rezago al Almond, rezago a la COIC, un modelo en series de tiempo estacionario o no estacionario, un modelo en series de tiempo que puede ser un ARIMA, a lo Box-Jenkins simple, o puede ser un SARIMA, en fin. A ese modelo en particular le vas a aplicar un test específico. ¿De qué va ese test? El test está validando la presencia o la ausencia de una volatilidad condicional autorregresiva heterocedástica en sigma cuadrada. Entonces, el test, como pueden ver allí, es uno cuya hipótesis nula te dice que los Q-rezagos de tus residuales cuadrados poseen valores de coeficientes que no son significativamente distintos de cero. ¿A qué residuales nos referimos? ¿Y a qué rezagos nos referimos? Esto proviene de la ecuación que define a sigma cuadrada t. Y esa ecuación la acabamos de ver hace un instante. Nosotros la tenemos, por ejemplo, aquí nuevamente anotada y destacada con ese par de líneas. ¿Cuáles son los pasos de ese test? Bueno, el paso de ese test 1 sería que, en primer lugar, llevaras a cabo tu análisis de regresión de tu modelo definido en series de tiempo. Yo, por ejemplo, estoy definiendo un modelo estático, observar que las variables no están en primeras diferencias, lo que me dice que es un modelo cuyas variables son estacionarias, un modelo tremendamente sencillo en series de tiempo. Obtengo ese modelo, pensemos que ese es mi modelo inicial de interés, pero si yo quisiera validar la presencia de efectos ARCH y pudiera sacarle además a ese modelo un pronóstico de volatilidades para Y, ok, entonces la etapa 2 es que obtengo los residuales de este modelo, los obtengo a través de mi comando predict residuals y recordar que eso nos hace obtener los valores E-gorro y además tengo que obtener sus residuales estimados pero cuadrados. De eso va nuestro punto 2. Cuadra los residuales, genéralos, cuádralos y entonces plantéalos en un modelo alternativo o un modelo auxiliar, en donde los residuales cuadrados que tú has obtenido de tu predict residuals de esta etapa, esos ahora son tu variable dependiente y tu conjunto de variables explicativas son su primer rezago, su segundo rezago, su cuésimo rezago. ¿De qué depende la longitud del rezago? Depende de lo que tú estés quizá validando en cuanto a la naturaleza autorregresiva, condicional heterocedástica, de la varianza de los errores de tu modelo que tienes de este lado. Esta sería mi estimación muestral de la varianza, sigma cuadrada gorro, en función del histórico de las varianzas que son cuantificadas a través de sus mismos valores cuadráticos rezagados a través del tiempo. Entonces, si por ejemplo yo quisiera probar un arch de orden 1, solo tengo que generar un rezago específico. Este dato será en particular 1. Y por lo tanto mi modelo solo incorpora el intercepto y este primer valor asociado al rezago 1. Ahí tendría que validar la presencia de un proceso arch 1 con una estructura autorregresiva de orden 1. Puede ser de orden 2, agrego este otro, puede ser de orden 3, etcétera, etcétera.
Una vez que defines tu modelo, entonces esa regresión auxiliar le vas a extraer la bondad de ajuste. Esta bondad de ajuste R cuadrada la multiplicas por el número de observaciones. R cuadrada, no perder de vista que proviene entonces ya de este modelo auxiliar. De aquí estaremos extrayendo la bondad de ajuste R cuadrada, así como el número de observaciones, con la finalidad de generar mi valor muestral del estadístico en una prueba de hipótesis bastante sencilla. La hipótesis nula será que de este modelo auxiliar, alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a todos los alfas Q que hayas metido y conjuntamente son 0. Frente a la alternativa, alfa 1 distinta de 0 o bien alfa 2 distinta de 0 o bien alfa Q distinta de 0 o subgrupos de alfa son distintas de 0. Observar que esa es la nula y la alternativa. Bajo esa hipótesis nula verdadera, el estadístico de prueba es un G cuadrado, muestral, yo lo pongo aquí destacado, que lo estimamos simplemente como un Lagrange multiplier, el número de observaciones de la regresión auxiliar multiplicado por la bondad de ajuste R cuadrada de esta regresión auxiliar. De aquí precisamente estamos obteniendo esa información. Si el valor del test es mayor que el valor crítico con una distribución G cuadrada y Q grados de libertad, donde Q es el número de alfas que estás planteando, entonces rechazas la hipótesis nula y por lo tanto tienes evidencia de un proceso de efectos Arch. Allí entonces tenemos nuestro test de Engel. Es un test bastante sencillo. Si quieren observarlo desde la propia lógica de lo que venían haciendo en Econometría 1, tranquilamente este test es un test de significancia conjunta. Es una prueba de hipótesis de significancia conjunta, solo que estamos utilizando una distribución G cuadrada, dado que no estamos usando el estadístico F, estamos usando, no estamos usando la varianza en sí, sino estamos usando la bondad de ajuste del modelo. De tal suerte que entonces la conclusión puede determinarse de manera muy sencilla. Alternativamente, se plantean otras pruebas de hipótesis. No suelen ser tan recurridas, pero también son bastante ilustrativas y bastante sencillas acorde a lo que ya hemos venido haciendo después de haber visto los arimas. Sin duda que podríamos hacer una prueba de correlograma, sondear la autocorrelation function, pero ojo, de los residuales cuadrados. ¿De dónde obtenemos esos residuales cuadrados? Los estamos obteniendo del modelo inicialmente establecido como aquel de la media condicional. Entonces, paso 1 en esa otra prueba, obtén los residuales cuadrados de este modelo, tu modelo inicialmente planteado. Paso 2, evalúa la autocorrelation function. Si observas valores de autocorrelation function significativamente distintos de 0, le hace fuera del área gris, entonces deberías de contar con evidencia estadística suficiente para evidenciar que tienes la presencia de efectos Arch de orden acorde al número de rezagos que son significativamente distintos de 0 en tu autocorrelation function. Límites de los modelos Arch. Si bien hasta ahora los modelos Arch nos ofrecen una gran virtud extra que antes no teníamos, oye, ahora puedes modelar volatilidades y pronosticarlas, sin duda que tiene bastantes límites. 3 podrían ser los cruciales y diremos que en primer lugar, el número de rezagos en Q, ¿cómo lo vas a decidir? Un enfoque específico es haciéndolo a través de pruebas de hipótesis de razones de verosimilitudes. En realidad no son pruebas tan complicadas, simplemente son pruebas de especificación de los modelos. En esas pruebas tú tienes un modelo A y un modelo B en tu prueba de hipótesis para determinar el proceso autorregresivo de tu Arch. Pensemos que hipotéticamente tienes un modelo A en donde tu modelo Arch solo tiene un rezago del error cuadrático versus el modelo B que tiene dos rezagos del error cuadrático. Entonces, ¿cuál de los dos es el mejor? Puedes decidirlo a través de una prueba de razón de verosimilitudes. Estimas la razón de verosimilitud del modelo A, el que tiene el rezago cuadrático solo una vez, versus la likelihood ratio, versus el log likelihood de tu modelo B que tiene dos rezagos en el error cuadrático. No obstante, esa definición implica hacer pasos intermedios mucho más elaborados. ¿Por qué?
porque podrías contrastar un modelo con un rezago versus uno de 2, un modelo de 2 versus uno de 3, un modelo de 3 versus uno de 4. Vas escalando poco a poco hasta determinar cuál es la mejor forma de modelar tu estructura autorregresiva en la varianza condicional heterocedástica de tu proceso ARCH. Como verán, esa es quizá una de las posibles desavenencias o limitaciones de los modelos ARCH. La exploración del orden de los rezagos es de manera iterada y tienes que ir haciéndolo de manera ascendente. Cada vez vas elevando uno a uno los rezagos. Segundo, es factible que llegues a la conclusión de que el número de rezagos tenga que ser muy larga. Quizá en un modelo ARCH, cuya naturaleza es cuatrimestral, tengas que estar recurriendo a 7 rezagos, a 8 rezagos, a 9 rezagos. Madre mía, y eso no perder de vista que tiene un gran costo en términos de los grados de libertad. Sobre todo en series de tiempo tienes un costo muy grande. Es difícil construir una serie de tiempo cuya longitud sea grande, y si además de eso le sumas que puedes tener un proceso ARCH con muchos rezagos, vas a perder demasiados grados de libertad, habrá una penalización en la manera en cómo estimas tus estadísticos de prueba para diferentes pruebas de hipótesis en esa sección que también es objetivo, que es la sección de inferencia estadística en tus modelos econométricos. Segunda desaveniencia, puedes tener grandes pérdidas de grados de libertad si es que el número de rezagos en tu proceso ARCH es muy largo. Además, los modelos ARCH tienen una restricción adicional. La forma en cómo está definida tu función sigma cuadrada, si ustedes lo observan aquí, esta sería mi función sigma cuadrada que la estoy aproximando a través de esta información muestral, tiene implícito varios axiomas de no negatividad. Los obvios son en cuanto a la variable e cuadrada t. Como verán, pues es una dimensión, es una variable cuadrática, quiero decir, por definición es no negativa. Su primer rezago será no negativo, su segundo rezago será no negativo. Todos los rezagos de et cuadrada, por definición, por construcción, son no negativos. Pero además, como tú estás modelando volatilidad, requieres como condición irrenunciable que todas las alfas sean no negativas. Porque si en algún momento tienes un pool de alfas que son negativas, ese pool de alfas podría generarte una combinación lineal que al final te derive en valores negativos de la varianza, lo cual es totalmente incongruente porque la varianza es una función cuadrática y por definición no lo tendría que ser. A eso nos referimos quizá con la restricción más importante. Las restricciones de no negatividad pudieran ser violadas si es que algunos coeficientes, un pool de coeficientes resultan negativos. Si te resultan negativos en la estimación, madre mía, vas a estar en problemas. ¿Por qué? Porque tu función varianza entonces tiene incoherencias en cuanto a parametrizar o modelar la volatilidad. En ocasiones suele presentarse y eso es una gran desventaja. Por fortuna, la solución a esta restricción y a las dos previas es que podrías hacer modelos más parsimoniosos. Es decir, modelos que no requieran una estructura tan grande de rezagos en los residuales cuadrados y por lo tanto no tendrías tanta pérdida de libertad. Y además, esos modelos al ser más parsimoniosos podrían incluso generarte por definición coeficientes que son no negativos. ¿A qué modelos nos referimos como salidas a estas limitaciones? A los modelos G-ARCH o GARCH, que los estaremos revisando más adelante. ¿De qué van ese conjunto de modelos GARCH, por ejemplo? Y tratemos de plantear entonces su contraste de una vez versus los modelos ARCH. Los modelos GARCH son de manera natural una extensión del modelado bajo condiciones autorregresivas condicionales heterocedásticas en la varianza de los errores. Son modelos que, obviamente, por fortuna, trascienden los problemas que estábamos observando en la modelación ARCH. Esas tres grandes restricciones de las cuales hablamos tienden a trascenderse a través de un planteamiento GARCH. En contraste con los ARCH, los modelos GARCH son más empleados en la práctica. Los ARCH, si bien son ilustrativos, quizás solo lo retomaremos en su naturaleza ilustrativa para saber cómo trabajarlos, porque lo recomendado es que siempre estés trabajando modelos GARCH.
Los modelos Garch tienen entonces dos numerales, a diferencia de los Arch. Ahora los modelos Garch tienen un numeral específico asociado a la estructura de los rezagos de los residuales, y el otro numeral es asociado a la estructura de sigma cuadrada t menos 1. Entonces, hagamos esa estructura Garch 1,1, por ejemplo. La Garch 1,1 asume que la varianza sigma cuadrada t simplemente es alfa 0, hay un intercepto, un componente constante homocedástico en esa varianza a través del tiempo, pero hay una naturaleza condicional autorregresiva heterocedástica que tiene un primer componente. El valor del residual cuadrado un periodo atrás está influyendo en la varianza contemporánea, y además lo que se observó de esta varianza contemporánea en el pasado también está influyendo en sigma cuadrada t. Observar entonces que este elemento en particular es el que para nosotros estará marcando la diferencia de un Garch versus un Arch. ¿Qué es lo que estamos incluyendo? Estamos incluyendo valores rezagados de la varianza condicional, que son estos, y cuyo coeficiente asociado es beta 1. Observar que entonces la varianza corriente o la varianza presente, la contemporánea, es finalmente una función ponderada. Es función ponderada de una gran media de largo plazo, alfa 0. Segundo gran componente, la información sobre la volatilidad durante el periodo previo y captada por alfa 1 e cuadrada t menos 1, pero además el valor ajustado de la varianza inmediato anterior, es decir, beta 1 sigma cuadrada t menos 1. Aquí entonces surge una naturaleza sí autorregresiva e implícitamente, como lo veremos más adelante, de media móvil. No obstante, por ahora quedémonos con esta notación. En un instante retomaremos estos últimos comentarios que hicimos en torno a autorregresiva y de media móvil. Un ejemplo Garch en términos generales es el planteado por Bollerslev en el 86, que prácticamente fue uno de los pioneros junto con Engel en el 82 sobre la exploración de la naturaleza de los modelos Arch y Garch. Bollerslev plantea entonces que esa varianza sigma cuadrada t a través del tiempo tiene una estructura de orden Q para los parámetros Arch, ustedes lo están observando aquí, y tiene una naturaleza autorregresiva de orden P para los parámetros Garch. Observen que el subíndice P, el T-P asociado a esos rezagos, implica que esos rezagos son de los valores ajustados de sigma cuadrada rezagados P periodos, mientras que la letra Q alude a los rezagos de los residuales cuadrados también rezagados Q periodos atrás. Si recordamos nuestra anotación de la vez pasada de los Sarimas y Box-Jenkins, entonces esta ecuación es bastante accesible después de todo lo que hemos visto. Esta sería mi estructura general en donde hay un proceso de autorregresión en términos de los residuales cuadrados, y ese proceso autorregresivo es de orden Q, lo destacamos en rojo. Mientras que hay un componente de media móvil que tiene orden P y lo destacamos en las letras en azul que ustedes están observando allí. Observar que entonces la modelación Garch nos lleva finalmente a tener tremenda sintonía con lo que vimos en los 3-4 videos pasados en torno a los modelos ARMA. Hay alternativamente también definiciones distintas en torno al libro que estás revisando. Estamos presentando cómo plantea, por ejemplo, ese mismo autor Wang en el mismo documento Financial Econometrics, cómo está presentando entonces la naturaleza de los modelos Garch. Presenta las dos mismas ecuaciones con las cuales nosotros estamos trabajando. La gran ecuación número 1 la presenta muy cómoda, que es la ecuación de la media condicional. La misma nota te plantea ese libro Wang 2003. Te dice, bueno, puedes agregar regresores y sigue siendo un modelado de la media condicional de Y, tu ecuación 1 objetivo, pero tu ecuación 2 objetivo, observar que entonces tiene esta naturaleza autorregresiva destacada en rojo y de media móvil destacada en azul, con la nota que aparece aquí en el lado derecho de la laminilla. Bien puedes trabajar con esta o bien puedes trabajar con esta.
la naturaleza de los modelos Garch, que también sin duda lo puedes encontrar en el propio manual de series de tiempo de Stata, que eventualmente será una referencia recomendada si es que quieren profundizar más en este tipo de temáticas. Aquí estaremos viendo quizá solo algunos aspectos básicos de la modelación Arch, así como la modelación Garch. Tercer nota en cuanto a los modelos Garch. Observar que los modelos Garch, decíamos hace un instante, pueden ser expresados de forma que revelen que efectivamente detrás de un proceso Garch tienes un proceso autorregresivo y de media móvil para la varianza condicional, para sigma cuadrada t. Ese es el comentario al cual ahora ya vamos a abonar y plantémoslo en la naturaleza más simple del modelo Garch. Si logramos tener claridad en cuanto a esta naturaleza simple, podrías ya revisar posteriormente lo que se demuestra, por ejemplo, en el libro de Wang para una estructura general autorregresiva y llegarás a la conclusión de que un modelo Garch finalmente es un modelo ARMA cuya variable dependiente es la varianza. Veámoslo así. Empecemos con un proceso sencillito Garch 1.1. Observar que el Garch 1.1 entonces tiene el residual cuadrático rezagado a un periodo como variable explicativa en este modelo y el valor ajustado de sigma cuadrada rezagado a un periodo como variable explicativa. Entonces este modelo pues es el que teníamos de hace un instante. Definamos entonces una naturaleza contemporánea de impacto en donde sigma cuadrada sin duda está condicionada por su propio residual contemporáneo. Y le agregamos que entonces la varianza heterocedástica se está comportando acorde a los residuales contemporáneos, pero además le agregamos un ruido blanco VT. Lo agregamos con esa naturaleza negativa, es una suma de un negativo, lo que implica que entonces sigma cuadrada pudiera estarse sustituyendo por esa expresión. ¿Qué es lo que estamos haciendo justo ahora? Lo que estamos haciendo ahora es solo reemplazar este valor por esta definición específica para sigma cuadrada en el periodo t. Eso lo incorporamos aquí y entonces ahora eso es mi expresión del lado derecho de mi proceso Garch. Entonces este es mi nuevo lado derecho, perdón, izquierdo. Y lo que tenemos aquí es precisamente la misma ecuación que tenemos en la línea 1, solo que ahora estamos reemplazando sigma cuadrada t menos 1 por esta misma definición, solo que rezagada un periodo. Ya tenemos entonces el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación que está expresando de nueva cuenta la naturaleza de mi modelo Garch 1.1. De tal suerte que una definición válida para el Garch 1.1, bajo esta premisa, por supuesto, es que el Garch 1.1 puede expresarse así, o bien el Garch 1.1 puede expresarse así, y son ambas definiciones válidas. ¿Qué es lo único que hacemos como último paso? Vamos a reagrupar los términos, a reorganizar esta ecuación para dejar e cuadrada t del lado izquierdo. Entonces, lo único que estamos haciendo es paso 1, aplicamos este producto. Paso 2, agrupamos con el resto de componentes, de forma que ahora este es mi proceso Garch 1.1, definición 3 igualmente válida. Esa definición 3 del Garch es similar a la que teníamos en la diapositiva pasada. Es similar a la que teníamos aquí del Garch 1.1. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esta última expresión a la cual yo le voy a poner este asterisco? ¿Por qué le ponemos un asterisco? Porque en realidad aquí es en donde emerge la naturaleza autorregresiva y de media móvil para la varianza condicional. Expresión bastante familiar, ¿le suena? Sin duda. ¿Por qué? Porque tu variable dependiente se está explicando a través de su propia historia, como lo podemos ver aquí, permítanme destacarlo. La variable dependiente se está explicando a través de su propia historia y se está explicando a través de un ruido blanco. Entonces, este es un proceso moving average para el residual cuadrado y este es el proceso autoregressive para el residual cuadrado. Por ello concluimos que entonces esta expresión final del Garch 1.1 no es otra cosa más que un arma 1.1 para la variable dependiente residuales cuadrados. Y eso es lo que veníamos comentando desde hace un rato. En esencia, el modelo Garch
es un modelo ARMA para residuales cuadrados a través de esta expresión. Están llamados, si quieren hacerlo, a revisar ya sea el libro de Wang, que lo estaré dejando posteado en el blog y se los voy a dejar posteado en el tablón de Google Classroom, para sondear cómo efectivamente en este modelo general también emerge por su propia naturaleza un proceso ARMA de orden PQ, en donde la variable dependiente son los residuales cuadrados acorde a esta ecuación inicial. Eso es entonces quizá el último comentario a propósito de los modelos Garch. Y por ello, precisamente, es quizá asumido como un proceso ARMA. Un último comentario en torno a los modelos Garch es que los modelos Garch suelen considerarse como modelos más parsimoniosos y permiten evitar los sobreajustes. ¿De qué va esa argumentación 4 y por qué entonces los modelos Garch son más preferidos que los modelos ARCH? Planteemos de nueva cuenta nuestro punto de partida, el Garch 1.1, para saber cómo es que este modelo quizá sería mucho mejor que un símil en el Arch. Esa es la ecuación de nuestro modelo Garch. Insisto, no pierdan de vista que esa es apenas una de las dos ecuaciones del modelo Garch. ¿Por qué? Porque nos falta la ecuación de la media condicional, que existe también, solo que me voy a enfocar en esta ecuación de la varianza condicional, dado que la media condicional, pues ya la conocemos y existe y puede ser estimada. Entonces, bueno, si nos concentramos exclusivamente en la ecuación de nueva cuenta de la varianza condicional, observamos que este es el punto de partida, tu Garch 1.1. Podríamos rezagar 1 y 2 periodos esa misma expresión. ¿Con qué finalidad? Solo con la finalidad de observar cómo, rezagando un periodo esto, yo puedo incrustar esta misma definición, que es la misma ecuación Garch, solo que rezagado un periodo. Esta expresión la voy a sustituir aquí, en lo que estoy observando en la pantalla, en sigma cuadrada t menos 1. Y su símil, sigma cuadrada t menos 2, pues es la misma estructura Garch, solo que rezagada 2 periodos. Teniendo entonces esos dos insumos, vamos a hacer precisamente esa sustitución iterada. Primer gran sustitución de este proceso, que yo ya tengo que es el Garch 1.1, voy a sustituir este concepto o este sigma cuadrada t menos 1 por toda esta expresión en el valor sigma cuadrada t menos 1 de aquí. Y eso lo tenemos entonces en esta línea. Si observan, solo estoy incrustando esa definición, sigma cuadrada t menos 1 aquí, y eso me lleva a tener una nueva reexpresión de este modelo. Y ahora reagrupo, tomo este dato, hago los productos debidos, reagrupo de manera adecuada y llego a esta expresión número 2, la línea 2. Observar que esa línea 2 tiene entonces como uno de sus insumos el sigma cuadrada t menos 2. Ese sigma cuadrada t menos 2 será reemplazado por su estructura como la tenemos aquí. Entonces ahora este dato lo voy a reemplazar aquí de forma tal que incrusto esta secuencia de combinaciones lineales. Al meter esta combinación lineal, entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Hago los productos debidos, reagrupo y llego finalmente a esta definición. Esta definición en particular, observar que es, para mí, un símil del Garch 1.1. Esta definición es tan válida para Garch 1.1 como esta última definición para Garch 1.1. Eso, por supuesto, esa última línea que tenemos aquí, puede ser simplificada a través de esta expresión. Yo simplemente ya estoy aprovechando mucho de la notación que conocemos sobre definir operadores de rezago y polinomios asociados a estructuras de rezagos, que las tenemos aquí. Entonces, esta expresión última que yo estoy planteando en esta línea simplemente está resumiendo de manera más eficiente cómo es que podríamos redefinir nuestro Garch 1.1. Entonces, yo voy a poner aquí una G porque se me ha pasado. En la diapositiva ustedes ya la tendrán. Lamento ese error de dedo. Pero bueno, aquí entonces ustedes tienen la reexpresión válida para tu modelo Garch. Notar que alfa 0, el componente constante, la tendencia constante de la media, ya tiene una estructura polinómica muy familiar a lo que vimos con Box-Jenkins y los Sarimas.
El componente de residuales cuadrados rezagados tiene precisamente esta estructura polinómica asociada a los rezagos y aparece como único componente extra sigma cuadrada t menos 3. Entonces, esa es una expresión válida de Garch 1.1. En general, llegaría a esta expresión general, cuya naturaleza es prácticamente la misma. Los componentes que tenemos en el Garch 1.1 siguen apareciendo aquí, solo que el componente extra será beta 1 a la infinito por sigma cuadrada 0, el valor inicial de sigma cuadrada. Es lo único que estamos tratando de destacar aquí. ¿Cuál es la conclusión de esa última sentencia? Bueno, que nuestro Garch 1.1 tiene entonces una expresión válida a través de esta ecuación, que aquí está, tiene una expresión válida a través de esta otra ecuación, que aquí está, pero también tiene una expresión válida a través de esta ecuación. Todas ellas son expresiones válidas para el Garch 1.1 que yo tengo aquí. Entonces, en general, nuestro Garch 1.1, que está modelando la varianza condicional, deriva en general en un arch de orden Q, como lo pueden ver. ¿Qué es lo que tratamos de decir? Bueno, entonces podríamos pensar que sigma cuadrada t será simplemente gamma 0 más gamma 1 et menos 1 más gamma 2 et menos 2 más gamma 3 et menos 3. Y esta última ecuación, si ustedes la observan, prácticamente ya es para nosotros una estructura arch de orden Q. ¿Por qué llegamos a esa similitud entre este Garch 1.1 con esta definición y decimos que ese Garch 1.1 es también un arch Q? Lo decimos ¿por qué? Porque gamma 0, si observan, es finalmente este componente que vamos a destacar ahora en verde. Permítanme usar ese verde. Yo podría definir entonces este primer componente que yo tengo aquí encasillado en verde como gamma 0. ¿Por qué? Porque finalmente es una suma de constantes, alfa 0 más beta 1 alfa 0, es una constante, más alfa 0 beta 1 cuadrado, más alfa 0 beta 1 cúbico. Si observan aquí tenemos simplemente la suma de constantes, 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 constantes. Y eso deriva en una constante que se define como gamma 0. Gamma 1 et menos 1, este primer componente, surge de multiplicar este dato que tenemos aquí. El segundo producto, alfa 1 et cuadrada t menos 1 por su primer rezago. Y eso yo lo tengo aquí. Siguiente producto, alfa 1 et menos 1 por su segundo rezago. Y ese yo lo tendría aquí, etcétera, etcétera. Este valor en particular que destaca en mi Garch 1.1 tiende, conforme beta 1, conforme la potencia tiene infinito, esto tiende a 0. Por ello, este último componente ya juega un rol marginal en la estructura de mi Garch. Si suma algo, que de suyo lo hace, ya su suma es infinitamente pequeña. De tal suerte que el Garch 1.1 tranquilamente tiene en su interior una expresión de un ARCH de orden Q. En pocas palabras diremos que por esa razón el Garch es más parsimonioso. ¿Por qué? Porque la sencilla estructura Garch 1.1 ya tiene dentro un proceso ARCH de orden Q, con Q que tiene infinito. Y por esa razón, seguramente en la literatura que ustedes hayan revisado sobre cuestiones financieras actuariales, casi buena parte de los working papers que se encargan de enfocarse en modelar volatilidades de activos como el precio del petróleo, de commodities como los cereales, de criptodivisas, de divisas corrientes, en fin, todos esos modelos que se encargan de modelar volatilidades para ciertos assets, típicamente usan el Garch 1.1, porque es una estructura más amigable, más parsimoniosa, más simple, que ya te está incluyendo un proceso Arch de orden Q. No sobreparametrizas el modelo, no tienes grandes pérdidas en términos de grados de libertad y finalmente sigues concentrando en lo que a ti te interesa, que es modelar ahora o pronosticar además volatilidades asociadas a variables Y
que provienen de un modelo de media condicional específico. Entonces, esta es quizá la serie de argumentos que nos permiten ver que un Garch tan sencillo como el 1-1 ya tiene dentro una estructura autorregresiva condicional heterocedástica de orden Q. En general, el Garch 1-1 puede ser entonces un modelo suficiente en buena parte de la literatura financiera y actuarial que se enfoca en pronosticar volatilidades. Precisamente es la estrategia más utilizada que estamos planteando, ¿no? Veamos ahora algún par de ejemplos y empecemos solo con los modelos ARCH. El siguiente video lo estaremos enfocando en ya modelos Garch. Nuestros par de ejemplos serán en torno solo a este tipo de variantes. Comenzamos entonces trabajando el siguiente DO. El DO se llama ARCH Demo 00, mismo que ya está posteado en el blog. ¿Qué es lo que vamos a utilizar de dicho DO? Bueno, vamos a utilizar dos datasets. Ambas están provistas por el manual de series de tiempo de StataPress, que ustedes pueden hallar a través del comando help, ayuda, espacio, T de time, S de series, help TS. Empecemos con el ejemplo 1. Línea 8, estamos llamando a nuestro dataset. Observar que el dataset tiene estas características. Hay una serie de tiempo cuya frecuencia es anual, muy pocas variables, la verdad, quizá por el tema de las observaciones, sí es un tanto cuestionable la parte de la inferencia. En nuestra defensa solo lo utilizaremos con fines didácticos. 22 observaciones para diferentes variables de índole macroeconómica general. Tenemos, por ejemplo, a través del describe, ejecuten por favor sus líneas 9 a la 11. La 9 y 10 está etiquetando dos variables que a nosotros nos interesan. La línea 11 será el describe del dataset. Tenemos el consumo agregado en términos nacionales, cómo se comporta el consumo de esta economía, que es la economía norteamericana, entre cierto corte de tiempo. Los beneficios privados de las firmas agregados, en fin, un conjunto de variables como la inversión, la relación ingreso total contra la demanda, el gasto de gobierno, los salarios de gobierno, etcétera, etcétera. Vamos entonces a trabajar este dataset. ¿Cuáles son las dos variables que a nosotros nos interesan? Vamos a sondearlas previa declaración de tu dataset como un time series. La línea 12 está declarando la variable año, YR como una variable de tiempo, cuyo corte es anual. El TS-line del consumo. Estamos trabajando entonces el consumo agregado que tiene la economía norteamericana entre los años 20 y los años 40. Si observan, hay una tendencia ascendente. La serie por definición es no estacionaria, no diremos nada más al respecto, ustedes ya pueden hallar los porqués. El TS-line de otra variable que es los salarios que perciben los trabajadores de gobierno en esta economía norteamericana. Hay una tendencia creciente del presupuesto destinado a salarios entre los 20 y el 40. Sabemos también que es una serie no estacionaria, de hecho no lo es en tendencia, como el caso previo. Por esa razón, yo ya me ahorro buena parte de los diagnósticos y sondeamos que las segundas diferencias de ambas series son precisamente estacionarias. Esta es la segunda diferencia del consumo agregado de la economía norteamericana. Observar que ya se comporta como un ruido blanco. La segunda diferencia de los salarios percibidos por los funcionarios del sector público también ya se comportan como un ruido blanco. Pero ojo, desde aquí entonces tú quizá ya tienes algunos indicios informales sobre posibles volatilidades. Observar que mi variable dependiente aquí en la naturaleza de este ejemplo es precisamente el consumo agregado. Y vamos a sondear cómo el consumo agregado de una economía puede estimularse a través de pagar mejores salarios a todos los trabajadores del sector público, lo cual en términos macro pues tiene un sentido congruente. Si fortaleces el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, en el corto plazo también generas un incentivo para elevar el consumo de una economía.
Entonces nuestra variable dependiente es esta. Volvemos al tema del diagnóstico preliminar. Si ustedes observan, esta es la dinámica de ruido blanco de la variable y. Esta es mi variable y en segundas diferencias. Pero observar que entre el 33, 32, a partir de los 30, comienza a haber una mayor dispersión de este comportamiento de y expresado en segundas diferencias, lo cual te hace sospechar quizá que posiblemente pudieras extraer de aquí una volatilidad particular en y. Entonces, bueno, ese es el asunto con nuestras variables. Las trabajaremos en segundas diferencias para que nuestro modelo sea estacionario. De las líneas 18 a la 20 estamos haciendo las pruebas Dickey-Fuller, tanto a las variables consumo y salarios de trabajadores del sector público, con fines de comprobar que efectivamente son series estacionarias. Yo lo haré solo para la segunda variable, será la variable explicativa Wage Government, los salarios de los funcionarios públicos. Observar que estoy haciendo las tres Dickey-Fullers. Los resultados de las Dickey-Fullers son tremendamente negativos. Menos 12, menos 12, menos 13 es entonces por definición integrada de orden 2. Ustedes hagan lo mismo para el caso de la variable dependiente y, que es consumo agregado. Nuestro modelo econométrico 1, aquel que etiquetábamos ahora como el de la media condicional, es el que se presenta en la línea 22. Notar que la variable dependiente es la segunda diferencia del consumo agregado en función de la segunda diferencia de los salarios de trabajadores del sector público. Este es nuestro modelo particular. Observar que sí, efectivamente hay un vínculo positivo entre cómo se comporta el consumo y los salarios a los trabajadores del sector público. El signo es positivo, es un coeficiente igual a 0.43. Si, por ejemplo, estamos hablando de miles de dólares, diríamos que un incremento de $1,000 en los salarios del sector público agregados, en el agregado estamos pensando ese cambio, generarán un incremento en el consumo agregado en 0.4391 miles de dólares. Hay un vínculo directo entonces entre la dinámica de la demanda, decimos en economía, y qué está ocurriendo con los salarios de los trabajadores del sector público. Ese es el modelo inicial. No perder de vista la variable objetivo que es y, que parece que tiene una dinámica de ruido blanco sí, pero que tiene un segmento específico de volatilidad a mediados de los 30. Señal inicial de que posiblemente aquí tengamos además que sopesar la estimación de esa varianza condicional heterocedástica. Hagamos el test de Engel, que es el que definíamos hace un instante. Ustedes vean los pasos, por favor. Yo ya me los voy a ahorrar. Simplemente voy a hacer la primera etapa del test. Del modelo inicial, obtener los residuales. Obtengo los residuales y yo los voy a graficar. Observar entonces que los residuales tal cual sí parece que están replicando esa volatilidad que precisamente se manifiesta desde el 32, 33 hasta el 40. Esta dinámica ya es de los residuales, ojo, y replica mucho lo que ocurría con la variable dependiente y. Otra de las etapas del test, yo agradeceré que lo incorporen, no está allí, pero lo pueden hacer tranquilamente, no se preocupen. Yo debajo del tsLine simplemente pondré la generación de los residuales cuadrados, le voy a poner E2 igual a los residuales al cuadrado. Y hacemos quizá un test de Engel bastante sencillo. Vamos a hacer un modelo en donde vamos a condicionar los residuales al cuadrado en función de su primer rezago de los residuales al cuadrado. Este test específico de la línea 26 que ustedes están viendo, Lagrange Multiplier, que te permite sondear si existe entonces un proceso arch o un efecto arch con un primer rezago. Generamos esa variable. Llevamos a cabo la regresión y esta es la regresión auxiliar de Engel. ¿Qué hacer para estimar el valor muestral del estadístico? Tomamos la bondad de ajuste, que es este punto 00057. Yo lo voy a copiar. Y vamos a calcular
La bondad de ajuste .0057 por el número de observaciones que son 19. Ese display lo ejecutamos y ese será nuestro valor muestral, Lagrange multiplier. Nuestro valor crítico del estadístico lo obtenemos a través de este comando display inverse chi2tail, ingresando los valores cruciales para determinar ese valor crítico. Observar que es un G cuadrada con un grado de libertad. ¿Por qué? Porque hay una sola restricción de exclusión en el modelo. ¿Cuál es esa restricción? El alfa asociado al rezago de los residuales cuadrados es igual a 0. Tenemos un solo alfa hipotetizado en H0. Por ello es un grado de libertad y 0.05 pensando en que mi alfa sobre 2 es precisamente 0.05. Equivale a un alfa del 10%. No perder de vista que esa es una prueba de hipótesis de 2 colas por el tipo de alternativa que tenemos. Ese comando display inverse chi2tail lo hemos extraído de tipear en Stata lo siguiente. Ustedes pueden tipear ayuda funciones. Se les despliega esta ventana de la cual ustedes deben de seleccionar las density functions. Estas density functions, recordar que resumen todo lo que ustedes ven en las tablas estadísticas de los apéndices de los libros de decentes, por supuesto, de prueba y estadística. Vamos a sondear qué ocurre con esa tabla en torno a los valores G cuadrado. Seleccionamos G cuadrado y estamos utilizando el inverse chi2tail. ¿Qué es lo que está calculando? Como seguramente ustedes ya lo vieron en sus cursos de estadística, pues estamos calculando el inverso probabilístico de una distribución G cuadrada. Es decir, si yo conozco los grados de libertad de esta distribución paramétrica G cuadrada y conozco el cúmulo probabilístico por cola superior, eso es P, entonces Stata me devuelve el estadístico G cuadrada que está asociado a ese cúmulo probabilístico por cola superior. Como es una prueba de hipótesis de 2 colas y estoy pensando en un alfa del 10, por eso yo le estoy imputando un valor alfa sobre 2 igual a 0.05. Entonces de ahí hemos extraído nuestro comando. Yo lo ejecuto y eso entonces será el valor crítico de mi estadístico. Observar que entonces el valor crítico de mi estadístico es 3.84. Es una cifra comparativamente mayor que el .1083. Y de suyo, ustedes lo van a comprobar ya a título personal, es una cifra que está cayendo en la región de no rechazo de nuestra hipótesis nula. Falta, por supuesto, el límite inferior, pero si ustedes lo calculan, observarán que efectivamente cae en la región de no rechazo de la hipótesis nula en mi test. ¿Cuál es la hipótesis nula en mi test? Los alfas asociados en tu modelo auxiliar son conjuntamente cero, es decir, no cuentas con evidencia de efectos Arch. Por lo tanto, no logro rechazar la hipótesis nula y por lo tanto este modelo en particular no tendría, entonces ahora sí, evidencia de revelar una volatilidad heterocedástica condicional a un proceso autorregresivo. Esa es la conclusión entonces de nuestro test, que yo ya le estoy anotando en lo que ahora es para nosotros la línea 29. Start Arch LM con lax 1. Estamos haciendo ese mismo test de manera más sencilla. Pueden hacerlo a través de ese comando o bien pueden hacerlo a través de menú. Si lo hacen a través de menú, ¿qué será importante que tengan en su más reciente regresión? Lo importante será que tengan su regresión inicial, esta específica. Yo por eso la llevo a cabo de nueva cuenta. Tengo entonces mi regresión de media condicional. Nos vamos a Statistics, Post Estimation, Reports and Statistics y seleccionan esta opción que ya está aquí disponible. Probar por efectos Arch en modelos de series de tiempo. Pueden hacerlos para diferentes rezagos. Yo solo lo haré para el primer rezago y sondear qué es lo que concluyo de esta versión automática en relación con la versión manual que hicimos hace un instante. Le damos OK. Y obtenemos entonces nuestro Start Arch LM con un rezago específico. Observar el valor G cuadrado, 0.109, así como su p-value asociado. Stata aquí me está generando su p-value asociado al muestral. Observar que tenemos un grado de libertad, como lo habíamos definido
previamente. La diferencia, observar que ya es prácticamente sutil. El muestral que nosotros obteníamos hace un instante era .1083, ahora es .109, .1009. Es prácticamente el mismo dato. La conclusión, por lo tanto, sería que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar H0. No logro rechazar la H0, dado este p-value, es mayor que el alfa que ustedes decidan, 5%, 1%, 10%. La conclusión es la misma. Tu modelo inicial no cuenta con indicios de que la varianza del error asociado a la estructura de la media condicional tiene un comportamiento heterocedástico condicional autorregresivo. No tenemos evidencia de efectos Arch. Ahí cerramos entonces nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 2 ya correrá entonces en realidad de manera mucho más rápida. Seré más puntual en los comentarios. Ustedes harán quizá las reflexiones para cada una de las líneas que estamos trabajando. Yo borraré, para que tengamos exactamente el mismo do con el cual empezamos, borraré ya lo que tengo aquí. Simplemente lo dropeo. Y ahora sí, tenemos entonces nuestro modelo número 2. El modelo número 2 vamos a plantearlo aquí. ¿De qué va ese modelo número 2? Q. Tenemos ahora entonces ya nuestro ejemplo número 2. El modelo número 2 se basa en otro dataset que es WPI1.dta. Ábranlo por favor y ahora hacemos los comentarios debidos. Ese modelo ustedes lo tienen en su línea número 30. Ejecutan por favor el comando para abrirlo. Las líneas 31, 32 y 33 están etiquetando tres variables específicas, WPI, T y logaritmo natural de WPI. Hagamos un describe de esas variables, por favor. Si ustedes observan ahora el describe, tenemos de nueva cuenta un dataset con series de tiempo. Hay prácticamente un conjunto de 124 observaciones, un sampleo más grande, por supuesto. Sondeamos entonces que tenemos el índice de precios de venta al mayoreo. La variable T alude a los quarters, a los trimestres, y la variable LNWPI es el mismo índice de precios al mayoreo, pero en su métrica logarítmica. Ese es entonces nuestro dataset. Observar que es mucho más pequeño en términos de los regresores, de las variables incluidas, pero más grande en términos de la historia de las variables. ¿Cómo es el T-Line de nuestra variable objetivo? Vamos a tener como variable objetivo el logaritmo natural de WPI. Y tenemos esta dinámica. Observar que es una serie no estacionaria. Las primeras diferencias, línea 37, ya se comportan de tal manera. Vamos a hacerlo aquí. Ahora tenemos nuestra misma variable, el logaritmo del índice de precios, pero en primeras diferencias se comporta ya como un ruido blanco, solo que en sus primeras diferencias revela esa volatilidad, particularmente ahí estamos destacando esta, entre el quarter 2 me parece del 72-73 y el 75. Esta situación te da indicios de que posiblemente, si esa es tu variable dependiente Y, exista entonces una motivación asociada a la volatilidad que te origine abonarle un modelo Arch. Vamos a hacer la prueba de hipótesis para los modelos Arch. El modelo inicial que vamos a plantear tiene que ver con ese planteamiento simple que poníamos de esta referencia alternativa, en donde la media condicional simplemente está asociada al componente de ruido blanco. La línea 42, observar que tiene esa característica. Los resultados de la regresión son estos. Observar que no hay variable explicativa, sino simplemente todo está explicado a través del residual. Esa es la sintaxis que veíamos alternativa a los modelos Arch en las laminillas. Hacemos ahora ya la prueba de hipótesis a través de comandos. Simplemente teniendo esa regresión, ejecutamos la línea 43. Los resultados del test te dicen que el p-value es muy pequeño, es .0038, lo que me lleva a pensar que es más pequeño que cualquier alfa que tú definas, un alfa del 10%, 0.1, un alfa del 0.5 o un alfa del 0.01. La conclusión es bastante obvia.
existe evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis nula y estar, por tanto, en favor de la hipótesis alternativa. Stata te presenta cuáles son las nula y la alternativa para que hagas tu propia conclusión. Hay evidencia en este modelo de que el vector de errores tiene una varianza heteroscedástica condicional a un proceso autorregresivo. Hay efectos Arch de primera mano de un rezago, tal como lo estamos viendo aquí en la estructura de los lags. Hay evidencia de un Arch 1. Pueden hacerlo también ustedes a mano. Recordar que lo importante es realizar la regresión de la media condicional, estimar los residuales, línea 44, generar su término cuadrático y hacer finalmente la regresión manual. Tenemos ahí la bondad de ajuste, 0.0686 por 122. Este dato será mi valor muestral del estadístico. El valor muestral 8.3692. Observar que es prácticamente el mismo que nosotros teníamos hace un instante, 0.8366. Los valores muestrales son técnicamente los mismos. Por esa razón ya concluimos el test de Engel con el estadístico Lagrange Multiplier. Te dice que hay aquí evidencia de efectos Arch, a diferencia del primer modelo que teníamos con ese primer dataset en donde no había evidencia. Dado que tenemos entonces evidencia de los modelos Arch, podemos estimar ambas ecuaciones. Podemos estimar tanto la ecuación de la media condicional como la de la varianza condicional. Hagamos primero la exploración de esa estimación vía menú y después ejecutamos el comando. Para estimar ahora sí tu modelo Arch, dado que hay evidencias de ese tipo de efectos en la varianza, nos vamos a Statistics, seleccionan Time Series, posteriormente buscan el submenú que dice Arch Garch, seleccionan la primera opción que dice Arch y Garch Models. La variable a ingresar es la primera diferencia del logaritmo natural del Wholesale Price Index. No hay variables independientes porque estamos apelando a esa estructura que también se presenta en la literatura para los Arch, en donde la media condicional de Y simplemente está compuesta de ruido blanco. El máximo rezago específico de los Arch será de 1. Ejecutamos entonces el modelo y tenemos ya nuestras dos estimaciones de las dos ecuaciones. Primer segmento que te presenta Stata. Stata te estará presentando en esta primera sección cómo se comportan tus estimadores en cuanto a la ecuación de la media condicional. Segunda sección es bastante explícita, te está planteando cómo se comportan los estimadores alfa 0 de la constante y alfa 1 de la pendiente asociada al primer rezago del residuo al cuadrado. Y apela a la ecuación de la media condicional heteroscedástica autorregresiva de orden 1 o el Arch. El algoritmo de estimación evidentemente es a través de máxima verosimilitud. Te está presentando entonces este conjunto de resultados. Esta sería entonces la estimación tanto de los coeficientes de la mean equation así como de la variance conditional equation en tu modelo Arch. ¿Qué es lo que podemos estimar? Sin duda, también a través de la línea 50. La sintaxis, como verán, la podemos plantear así. Llegamos exactamente al mismo conjunto de estimadores que teníamos hace un instante. Decíamos entonces, la virtud quizá de este primer acercamiento a los modelos Arch es que no solo podrías tener la posibilidad de estimar los valores ajustados de tu modelo para la ecuación de la media condicional, sino también podías estimar las volatilidades asociadas a esa segunda ecuación de sigma cuadrada. Y eso es lo que estamos haciendo con la línea 51 con nuestro comando predict. Si ustedes lo ejecutan, llegarán a generar lo que yo haré a través de menú. Una vez teniendo mi estimación de la familia de los modelos Arch, me voy a Statistics, Post Estimation, seleccionan Predictions, Residuals, etc. Y ustedes pueden poner aquí el nombre que decidan acorde a lo que desean estimar. Como verán, como estamos trabajando un modelo en primeras diferencias, apelando a que necesitamos un modelo estacionario, ¿qué es lo que puedes estimar? Puedes estimar los valores ajustados de la mean equation, esa ecuación número 1 que es tu modelo inicialmente planteado. Ese segmento va a utilizar este conjunto de estimadores que están aquí para generar tus valores ajustados de la ecuación de la media condicional.
Lo puedes hacer para la serie expresada en diferencias o también para la serie ya expresada en su métrica original, la serie no diferenciada. Estos dos primeros estimadores te dejarán entonces idea de cómo se comporta el valor ajustado de la primera diferencia de y o el valor ajustado de y ya sin ese operador de primeras diferencias. Estos dos te darán idea de cuál es la métrica del valor y ajustado, ya sea en primeras diferencias o no en primeras diferencias. Esta es la parte que a nosotros nos interesa ahora. Podemos hacer pronósticos para la varianza condicional. Y ojo, esto es lo que quizá dejaremos hoy de manera muy sencilla. Con los modelos Garch hay posibilidades para tener esta otra variante. Yo simplemente selecciono valores para la varianza condicional. Ese segmento 3 que estamos sombreando tomará estos coeficientes estimados para calcular los valores ajustados de sigma. Es importante destacar que en opciones tienes también la virtud de hacer One Step Prediction o también dar el switch a Dynamic Predictions asociados a tu varianza. Puedes hacer pronósticos tanto dentro como fuera de la muestra, apelando a que tu objetivo de pronóstico es la volatilidad dentro y fuera de la muestra, o bien las medias condicionales, los valores ajustados de y, ya sea diferenciados o no diferenciados, tanto dentro como fuera de la muestra. Eso es quizá lo más interesante ahora. Si nosotros combinamos lo visto en los ARIMAs y en los Seasonal ARIMAs, tranquilamente ya podemos estar realizando estimaciones dentro y fuera de la muestra, solo que ahora no solo para Y o las diferencias de Y, sino también para las varianzas, las volatilidades, y eso es gran parte de lo que ahora pudiéramos estar obteniendo a través de esta opción. Yo le doy OK. Observar que el comando que estamos planteando aquí, yo le he dejado como Dynamic, pero como no agregué ninguna observación, simplemente va a generar las One Step. Observar que se ha generado esta variable, que es la variable Conditional Variance, y estas son precisamente nuestras volatilidades estimadas. A pesar de que yo le di el Dynamic, dado que no agregué más observaciones, como en otros videos, no me ha generado Out of the Sample Estimators. Alternativamente, puedes utilizar simplemente Predict Sevar Variance y obtienes lo mismo. Yo podría generar ahora S y tenemos entonces dos posibilidades de estimaciones. Son prácticamente las mismas porque nos referimos al mismo concepto. Las volatilidades, solo que les he puesto dos nombres distintos. Pueden hacer sin duda un T-Sline para ver ahora cómo están ustedes ajustando las volatilidades acorde a la ecuación de la varianza condicional simplemente con un T-Sline. Y vamos a hacerlo para esta última que yo he generado, que es la varianza condicional predicha. Pueden ponerle un título, yo ya no lo haré, pero observar que esto es ahora el plus de la modelación Arch. No solo puedo estimar los valores ajustados de Y, ya sean diferencias primeras o no diferenciados, sino además ahora estoy estimando cómo se están comportando las volatilidades dentro de la muestra. Y efectivamente entonces ahora ya puedes identificar a través de un modelo econométrico cuáles son las fluctuaciones que anticipas pudieran darse tanto dentro como fuera de la muestra. Lo útil, por supuesto, es hacer los out of the sample estimators. Tú podrías definir valores adicionales fuera de la muestra y entonces pronosticar cómo se comportarán volatilidades para esta variable. Ustedes ya están entonces en la antesala de poder modelar escenarios de riesgo para ciertos mercados financieros, por ejemplo. Este tipo de estrategias sin duda que son tremendamente útiles porque ustedes como actuarios sin duda pretenden sin duda ofrecer escenarios de riesgo en diferentes ámbitos. Aquí por lo menos con datos que puedan ser trabajados en series de tiempo, sin duda que pueden hacer esas estimaciones, tanto dentro como fuera de la muestra, puntuales, como dentro y fuera de la muestra por intervalo.
el resto de elementos, ustedes ya tranquilamente los pueden estar agregando a este escenario de modelos Arch, dado que ya vimos cómo generar estimadores puntuales y por intervalo dentro y fuera de la muestra en videos pasados. Simplemente tienen que utilizar ese mismo herramental, solo que ahora en el contexto de modelos Arch. Ese es entonces nuestro ejemplo número 2. Continuaremos con modelos Garch en la siguiente entrega que ya se avecina muy pronto. Por ahora entonces cerramos nuestra presentación.